Bueno, muy bienvenidos a este episodio nuevamente, Diversamente Podcast. El día de hoy nos encontramos con Valentina Londoño. Ella es trabajadora social, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de acá de la ciudad de Medellín, y pues nos encanta tenerla el día de hoy acá, ya que pues es una persona que ha trabajado mucho con todo el tema de familia, procesos de resocialización, y el tema de adicciones y familia. Estamos encantados pues de tenerte acá, Vale. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas tardes Luis, buenas tardes a todas las personas que ven estos espacios tan proactivos y que nos ayudan tanto como al tema de salud mental. Perfecto, no, muchas gracias y pues nosotros estamos encantados pues de tener este espacio justo por lo que hablábamos hace algún momento. Digamos que hemos venido ya en los demás episodios de Diversamente Podcast hablando de salud mental y digamos pues que hemos tenido muy buena acogida, a las personas les ha gustado, a nuestros estudiantes, a nuestros profes y demás. Sin embargo, pues digamos que lo hemos estado, o los episodios anteriores habían estado muy centrados como a nivel individual, ¿cierto? Como mitos y realidades de la psicología, qué es la salud mental, cómo cuidar esa salud mental, todo el tema de trastornos, todo el tema asociado a sentido de vida y demás. Sin embargo, pues digamos que siempre hay un tema que es muy recurrente en nuestro contexto y pues es el tema de adicciones. Entonces, digamos que es por eso que queremos que nos cuentes un poco acerca como de esa experiencia que has tenido, ya que pues has trabajado con este tipo de población y te has permitido pues estar inmersa en estos procesos. Entonces, la idea es que nos cuentes un poco acerca de cómo ha sido ese proceso, qué ha sido lo más satisfactorio que has vivido, lo más retante que has sentido, pues que ha ocurrido con los casos o los pacientes que has llevado en estos procesos. Sí, es un tema que en realidad pues me apasiona mucho. Desde que estaba estudiando la carrera pues me veía como muy enfocada en este tema y he tenido la posibilidad pues como de trabajarlo desde el tema de prevención y también ya digamos cuando se está en el consumo como tal, ¿cierto? Entonces, pues los retos grandísimos, ¿cierto? Porque para nadie es un secreto que se nos han venido aumentando las cifras en el tema de consumo, se nos han venido aumentando las sustancias para ese consumo, ¿cierto? Ya no son las que conocíamos antes, que era pues lo más grave que escuchábamos era la marihuana o pues otras cosas, sino que ya vienen muchas más sustancias más peligrosas incluso pues como para las personas. Entonces ahí tenemos un reto como profesionales en estar pendientes como del estudio de estas sustancias, ¿cierto? Ir reconociendo cuáles van apareciendo para mirar cómo se va tratando este tema, porque no es lo mismo, digamos, abordar un paciente o un usuario cuando consume alcohol o cuando consume marihuana que cuando consume ya un... Cocaína, lo cocaína, que conocemos perico, como bazuco. bazuco, que es una de las que más han estado influyendo pues mucho como en nuestros jóvenes. Entonces ese es un reto, como estar siempre en constante investigación frente a esas sustancias y también como en el tema de la motivación del paciente, ¿cierto? Okay. Ese es un tema muy integral que no podemos descuidar una parte porque si no la otra no funciona, ¿cierto? Es algo muy holístico. Siempre creemos que para el tema de la enfermedad, porque el tema de las adicciones es una enfermedad, que lo dice pues los estudios, siempre pensamos que esto es solamente voluntario y es que las mamás ya nos dicen a nosotros como es que mi hijo no quiere, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que empezar a identificar ciertas cosas de que es un proceso muy holístico. ¿Cómo? Motivación sí necesitan, porque desde que una persona, digamos, no quiera hacer su proceso, no quiera recuperarse o no quiera, digamos, atenderse frente a esa enfermedad, no hay nada, ¿cierto? Lo segundo son las redes de apoyo, que es un poquito como lo que vamos a estar conversando en este episodio, porque sí o sí, la persona, ustedes lo mencionaban mucho en un podcast que somos sociables por naturaleza, ¿cierto? Y que solos en realidad pues no podemos hacer como esa construcción y en este caso no se excluye pues, es lo mismo. Necesitamos como esas redes de apoyo también como para ir implementando el tema de la recuperación y también pues el tema de salud
disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores. Y también, si es de un tema de muy largo tiempo, fármacos, ¿cierto? Okay. Todo el proceso con psiquiatría y demás. Okay. No podemos como, o sea, yo desde lo que soy como Valentina y lo que he podido percibir como en el tema desde trabajo social, se desconoce mucho el tema de psiquiatría y hay muchos tabú pues como frente a este tema, y a veces las personas tienen la disposición, tienen las redes de apoyo, tienen como todo lo otro que mencionamos, y nos encontramos que hay un desorden. De pronto tú desde la psicología lo sabes más, hay un desorden cerebral, un desorden pues como en todo lo que es la persona, y es imposible o más difícil, digamos, que esa persona se adhiera a los procesos, a los tratamientos. Vos mencionas algo que a mí me parece muy, muy importante destacar acá, y para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, y es que el tema de las adicciones no es un tema, ¿cómo decirlo? Ay, yo quiero, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hablamos de adicciones, hablamos de la ludopatía, hablamos de alcoholismo, hablamos de drogadicción, hablamos de la adicción a los videojuegos, de la ninfomanía, o sea, todo lo que tiene que ver, o toda, digamos, conducta que me genere placer, es potencialmente adictiva, ¿cierto? ¿Y cuándo se vuelve una adicción, cierto? Una cosa es yo estar pendiente de, no sé, de las notificaciones del juego en mi celular y gastarle media hora, una hora al día jugando videojuegos, ¿cierto? Otra cosa muy diferente, que ya eso sí vendría a ser una adicción, es que yo de las 24 horas del día juegue 18 y deje de estudiar, de trabajar, de socializar, de salir, de mi cuidado personal a nivel de aseo y demás. O sea, ahí estamos hablando de una adicción. En este caso, Vale, pues vos mencionas el tema de las sustancias y pues de los efectos que tienen a nivel social y personal en las, pues valga la redundancia, en cada una de esas personas pues que está como en todos estos procesos. ¿Qué poblaciones, digamos, o al menos con la que tú has trabajado, cuál es la más frecuente que tiene este tipo de problemáticas? No sé, hombres, mujeres, ¿en qué rangos de edad más o menos? Bueno, en temas así pues como de lo que he percibido de mi experiencia, hombres. Okay. Incluso cuando estaba mirando como los podcasts de ustedes, cuando mencionaban como el tema de que en los hombres el tema del suicidio es un poco más alto que en las mujeres, yo creo que aplica también para el tema de consumo. Y de pronto puede estar enlazado, en algún momento lo podríamos revisar. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos cuando se habla como de intentos de suicidios en hombres, no se percibe en la mayoría de casos un hombre triste que llora todo el tiempo, sino que por el contrario, entre más euforia y mientras más la persona, digamos, muestre como quiera, digamos, ser el centro de atención, o mencionan mucho como el tema de cuando hay adrenalina, hay que ponerle foco pues como a los hombres, y también en el tema de las adicciones. Se ven muchísimo más en hombres y en jóvenes y adultos jóvenes, pues como ya a partir... Más o menos hasta los 40 y tantos, Es como lo que más nos ha llegado. Y, por ejemplo, eso es como un estudio que quisiera hacer en algún momento y que lo empecé a hacer desde la experiencia que tenía, como el inicio, ¿cierto? Casi todas las personas que han llegado como a nosotros desde el tema de trabajo social o desde atención por consumo de sustancias psicoactivas, iniciaron primero por probar. Son muy pocos los que dicen como específicamente tuve un problema y me fui a consumir. Es como que están en un ambiente chévere y prueban. En un contexto social, fiesta, lo que sea. Y prueban y listo. Y lo otro también que me parece muy importante es que casi siempre la primera, o sea, la primera probada es con marihuana. O sea, que la vemos de pronto más sumisa, como lo que tú decías, yo la voy a llevar, voy a tener un consumo social, voy a tenerla pues ahí como tranqui. Pero a raíz de eso, las personas que tienen como ya la dependencia, siempre están buscando sentir lo que sintieron la primera vez.
o sea, lo que le Ok. generaron. Y eso nunca va a volver a pasar. O sea, lo que tú sentiste la primera vez está demostrado que eso ya no vuelve a pasar. Entonces, por eso es que escalan en el tema de las sustancias. Por eso ya, probemos el perico, a ver si de pronto vuelvo a sentir lo que sentí con la marihuana la primera vez. Y entonces escalan, escalan. Y a raíz de ahí, pues es donde también se da un poco más esa dependencia a esas sustancias. Sí, digamos que es el tema de la tolerancia, pues no es lo mismo pues el primer contacto que uno tiene con X y sustancia, sea la que sea, ¿cierto? Pues y ahí incluimos el tabaco, el alcohol y Ajá. demás sustancias, a la tercera, la cuarta y demás. Entonces es como si empezaran a escalar buscando esa misma Ajá. sensación y ahí es donde me imagino inician como todo este tema de esas dificultades a nivel social y demás, Ajá. que ya ahí yo quiero pues como que vayamos metiéndonos como en todo este tema de las redes de apoyo porque pues sí nos gustaría saber ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo llega una persona que tiene un problema de adicción, al menos desde tu experiencia, a buscar ayuda, a alzar la mano, a decir, ve, o sea, ya, necesito apoyo, ayuda, algo? ¿Cómo ha sido ese tipo de experiencia que has tenido con eso? Bueno, ahí es muy importante identificar que el fondo no es el mismo para todos, ¿cierto? Okay. No tenemos que estar viendo al chico de 18 años en la calle para poder decir que va a alzar la mano, ¿cierto? El fondo, cuando llegan las personas como a buscar ese tema de ayuda, no es porque todas han pasado por la calle o porque ya los abandonaron en la familia, son diferentes fondos. Para uno Okay. puede ser que se le murió la mamá, para otro puede ser que ya la nariz se le empezó a deshacer por el perico y entonces ya es mi fondo. Son totalmente diferentes, ¿cierto? Pero se acompañan como en esa decisión, ¿cierto? Hemos hablado como con ciertas personas como, ay, sí, es que ese tema es muy difícil porque ya es muy difícil de que se recuperen, ¿cierto? Pero hay que hacerle, ¿cierto? Yo creo que en este mundo estamos y en este tema como estas profesiones que van tocando como tantas fibras, entonces reconocer a esa persona y a su fondo y empezar a trabajar con ese. Eh, entonces, por ejemplo, con el tema de ruta, lo primero sería como consulta al médico general, ¿cierto? Ellos Okay. son como los primeros respondientes que tienen pues como en el sistema de salud para hacer todo un proceso de recuperación, ¿cierto? Entonces hay diferentes IPS que empiezan a atender a los pacientes, identifican en qué grado de consumo están, si necesitan, si de pronto ya están en una patología dual, que es cuando ya tenemos un Un trastorno trastorno. y aparte tenemos consumo, entonces si necesita una hospitalización, ya cada psiquiatra o cada profesional va determinando qué se hace pues como con ese paciente y cada, por ejemplo, cada EPS tiene IPS diferentes que manejan muchos programas diferentes frente a eso, ya es ir mirando cuál le sirve como a esas, como a la persona como tal, ¿cierto? También Okay. se maneja mucho la modalidad ambulatoria, que es cuando tenemos de pronto esa persona que dice, me está cogiendo como ventaja el consumo, ya sea de cigarrillo, lo que sea, me está cogiendo un poquito de ventaja, me estoy dejando de ir a estudiar por irme a consumir, entonces ahí se hace también un proceso ambulatorio donde digamos lo puede ver un psiquiatra, hacer una impresión diagnóstica o un diagnóstico como tal y ya a partir de ahí un acompañamiento integral que sería la terna como psicología, trabajo social y consejería para hacer todo el tema de redes de apoyo desde Okay. trabajo social, que es lo que también vamos a hablar ahorita, desde consejería como también todo ese tema de proyecto de vida, intentar percibir si la persona sí está conectada Con el como proceso, como enganchado. con el Okay. proceso y también con su futuro, porque si bien hay que vivir como el aquí y el ahora, siempre uno debe mirar también como en esos pacientes si tienen como alguna esperanza de vida en el tema de proyecto de vida, que quiere, si quiere estudiar, si en algún momento se ve siendo un papá, cosas así, pues ya más del futuro. Y desde psicología, todo el tema también pues como de acompañamiento en esos factores de riesgo que se identifican desde trabajo social y también como digamos las emociones y todo esto. Ok, todo el tema de gestión. Vos mencionas algo que con otros invitados hemos hablado, pues vos sos trabajadora social, yo soy psicólogo y pues digamos que para nosotros es transparente que debe haber un trabajo interdisciplinar, ¿cierto? Entonces ahí viene todo el tema de salud física, medicina, psiquiatría, todo el tema a nivel psicosocial, que ahí es donde entramos actores como los psicólogos y los trabajadores y las trabajadoras sociales que permiten este tipo de acompañamientos y apoyos. Entonces, digamos, listo, las personas
tocan fondo, ese fondo puede variar independientemente de, por lo general, van solos, van acompañados, ¿cómo ha sido esa sensación al primer contacto que llegan? Pues no sé, que van a consultar a medicina general y llegaron solos, con alguien. En la mayoría, pues así a simple vista, no por estudios, la mayoría llegan con algún familiar. Por lo general es familiar. Sí, Ok. la mayoría llegan con algún familiar. Eso sí, uno desde el primer momento, digamos cuando ya hay un alto grado de consumo y que ya digamos está ya como la adicción muy fuerte, uno de una identifica el deterioro de la familia, como, o sea, acá estoy, pero ya, no aguanto más. Sí, o ¿Qué sea, pueden hacer? como esos síntomas, el lenguaje no verbal, las Ajá. miradas, ya saben, pues identificar ese tipo de cosas. Okay. Entonces casi siempre es un familiar. Digamos, una familia de pronto en la mayoría de los casos siendo coadicta, que ese también es un tema muy grave en el tema de las adicciones, que a veces creemos como que el problema de la familia es el que consume, ¿cierto? Y él es el que nos trae las dificultades y él es el que daña nuestros roles en la familia y él es el que daña los vínculos. Pero cuando ya uno entra a indagar todo el árbol, pues como toda La la historia de vida. descendencia, la historia de vida, todo el genograma y todo, empezamos a identificar un montón de cosas en la familia que uno dice como, listo, familia, vamos a trabajar con el paciente, con esta terna, pero usted también venga para acá, que es que hay ciertas cosas que no se están haciendo pues de la mejor manera. ¿Cómo qué? Un ejemplo de pronto claro. Bueno, porque lo que hablábamos ahorita, que tú me decías como de qué rango de edad y no sé qué, porque si nos vamos como a los estratos y eso no discrimina nada. Sí. Eso es estrato 6, 7 y desde el 0 el tema de consumo de sustancias existe pues en todos. Entonces, no sé, un ejemplo claro, una familia económicamente bien, constituida, padre y madre, que uno diga normal, Familia nuclear, tranqui. estándar, ideal. Y digamos, el hijo, por un tema de salir con los amigos, quiso probar y empezó como este tema de consumo y ya es una enfermedad. Entonces la familia, con tal de que de pronto no lo vean los vecinos, permiten que consuma en la casa o permiten que ya no trabaje porque en el trabajo de pronto consume y entonces lo mantienen todo el tiempo así ya tenga sus 32 años. Entonces todos esos síntomas son codependencia, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la familia con ese tema de consumo? Porque está, digamos, acolitando ciertas cosas y la codependencia también sigue después de los procesos, ¿cierto? Mi hijo va y se interna 6 meses en una clínica de reposo, está todo su programa, trabajo social, psicología, todo súper bien y, digamos, no se trabaja con la familia. El paciente se recupera, pero llega al mismo contexto. De pronto el paciente, es que yo fumo para salirme como de la realidad de que mis papás se golpean. Y no se trabaja con los papás y el paciente está bien y llega al contexto nuevamente donde los papás están golpeando y un montón de cosas y no hay límites. Entonces es un contexto de factor de riesgo para el usuario, ¿cierto? Entonces es complejo. Cuando mencionas eso, pues digamos que a mí me parece una responsabilidad muy grande, no imposible, pero una responsabilidad muy grande porque digamos que en esos procesos que uno llega a acompañar pues a las personas, sabemos que es un momento muy difícil en la vida, sabemos que eso le ha traído infinidad de problemas. Y que digamos que cuando buscan ayuda pues ya es porque ha pasado un montón de cosas que los obliga a... Entonces que una persona, me haces acordar pues de un caso que conocí a alguien que pues digamos que tenía un estatus social muy bueno. Entonces ahorita cuando mencionabas eso me lo traías a colación y el chico tuvo todo el acompañamiento, o sea, estuvo internado en un centro de rehabilitación, recibió todo el trabajo interdisciplinario que pueda haber. Incluso pues él hizo tratamiento por patología dual porque pues estaba también presentando a raíz de ese consumo una serie de, digamos, ya llegando como episodios psicóticos por el consumo de sustancias. Entonces es allí donde listo, se trata y él lo llaman para la casa y resulta que en la casa sucedió algo con una hermana de él y otra vez.
¿cierto? Entonces allí, cuando pues yo me doy cuenta de la historia, es porque ya la familia estaba cansada. Pero claro, uno les preguntaba como vení, o sea, ¿qué está pasando? Y listo, se da cuenta uno que todo ese tiempo, porque él estuvo internado casi un año, todo ese tiempo él estuvo trabajando, pero la casa seguía normal. Pues normal en la Ajá, dinámica de de ellos y ellos. demás. Entonces, ahí es donde digo que la responsabilidad es muy grande, no solo para nosotros como profesionales de la salud mental o profesionales a nivel psicosocial, sino también de la familia, porque es el rol, porque ya acá entramos, es un tema que es netamente y es la especialidad del trabajo social y es la familia, ¿cierto? Entonces es allí, porque en todo este trabajo de promoción y prevención que has realizado, ¿qué has visto que de pronto las familias accedan más o sea un poquito más complicado o sean más resistentes a ello? Ajá. Bueno, primero quería mencionar algo frente a eso que dices y es que a veces, o sea, ese es un tema muy complejo, es lo que tú decías, pues no es imposible, pero es uno ir mirando el caso a caso para mirar cómo se aborda, ¿cierto? Porque tenemos de extremos a extremos. Digamos, de pronto puede haber demasiado acompañamiento de la familia que ya tosigan al paciente, ¿cierto? Sí. O hay muy poco acompañamiento de la familia que ya el paciente pues se siente solo, sin redes de apoyo y esas cosas. Entonces es ir identificando esas cosas porque incluso pues hay familias que dicen, ay, mi hijo salió de internamiento, no, ya pues todavía no trabaje, despiértese a la hora que quiera y ya vuelven a hacer todo lo Muy contrario, paternalistas, ajá, muy... porque es que ya estoy teniendo el hijo que yo quiero, que eso es otra cosa que se trabaja mucho desde trabajo social y es el ideal de hijo, o sea, díganme las cualidades de su hijo y les cuesta, porque ya llevan años viéndolo mal, viéndolo como algo perjudicial para la familia. Okay. Entonces es como, no, venga, hagamos una dinámica, dígame las cualidades de su hijo y con eso es que vamos a trabajar, porque es que no es el ideal de las familias, ojalá, pues... Es también explotar el Ajá, potencial que pueda que tener el ya pueda paciente. tener también después de estos tratamientos. Entonces las familias sí o sí pues deben de tener un acompañamiento también como de cómo actuar frente a esas situaciones, educando frente a que es una enfermedad, porque a veces, y es que mi hijo no se va a recuperar nunca. Eso es las adicciones como tal ya es una enfermedad que uno debe de ir tratando y se van, digamos, mejorando en el transcurso que va pasando como las cosas, pero ellos deben de seguir en un acompañamiento Sí, se trata, o sea, no permanente. se cura, se trata, Eso, hay un ajá, no tratamiento. hay una cura como tal, pero la idea es como mantener ese acompañamiento, que digamos en las reincidencias el profesional vuelva e indague qué fue lo que pasó, cosas así. Y con el tema de promoción y prevención, la familia también juega algo muy importante. Nos vamos a un sitio como de vamos a ir a hacer prevención Okay. en un colegio Sí. sobre el consumo de sustancias. Con eso hay que tener cierto respeto y empezar como a indagar bien, porque digamos desde la gobernación de Antioquia nos han dicho que nosotros no podemos empezar a abordar la prevención del consumo hablando específicamente de estas cosas, o sea, lo que se venía haciendo era como, ay, vámonos para los colegios y llevamos las personas que fueron habitantes de calle a contar su historia de vida, ¿cierto? Y eso de pronto lo que nos hacía era un efecto rebote, o sea, como no, es que yo puedo consumir y si yo llego a eso, entonces me voy a rehabilitar, así como el que fue a mi colegio y me contó su historia de vida, o personas que de pronto no están teniendo tanto, que la familia no les presta tanta atención y de pronto consumiendo voy Voy a a obtener la atención la que que quiero, necesito. ajá, entonces se estaba volviendo completamente lo contrario. Si bien las historias de vida son buenas digamos, en una etapa, De pues en una proceso. edad que sea de madurez y que de pronto se entienda un Okay. poquito más el proceso, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la promoción, pues hay una promoción universal que hablamos de que hay algo específico para todas las personas como tal, como pues cuidados de salud física, cosas más generales. Pero ya también cuando se habla de una prevención así más puntual, son con personas que no han consumido, pero es de una manera completamente lo contrario a lo que se venía pensando. ¿Cómo?
trabajando más habilidades por la vida. ¿Y desde qué edad? Desde los niños pequeñitos. Ok. Pero ¿qué pasa en eso? Cuando íbamos a hacer esta labor, los papás iban y ponían quejas en las escuelas porque, digamos, es la gobernación de Antioquia con el tema de prevención de consumo, de pronto le hablan a mis hijos de eso y van a empezar a consumir, entonces se pierde mucho Sí. como nuevamente este proceso. Entonces ha sido un poco complejo, pero hay que hacerle. Ok, bueno, no, pues digamos que este tipo de fenómenos es el, pues, a ver, el tema en general a mí me parece que es muy nutrido, pues digamos que abordar en este capítulo todo lo que conlleva familia y cómo pues se forma como un entorno protector o en algunos casos Factor de riesgo. como un factor de riesgo que puede impulsar a, pues digamos que nos vamos a quedar supremamente cortos y pues digamos que acá solo estamos hablando de ciertos temas que son solo la punta del iceberg. Digamos que es un tema muy complejo. Vale, veamos. Yo le voy a ser sincero, digamos que siempre que yo hablo de este tema, trato de hablarlo con la mayor seriedad del mundo, porque pues mira lo que vos decís, el tema de prevenirlo o de hacer todo el tema de promoción de salud se vuelve complejo por todo este efecto que puede haber y que en lugar de prevenirlo promocione, ¿cierto? En especial con adolescentes y primera infancia. Y dejarle claro a las personas, o sea, la adicción no solo es un tema de alguien quiere, de échele ganas, que usted es capaz, que eso lo vemos mucho, lo vemos muchos en las casas de muchas personas, no es un proceso serio y pues no obstante no es en vano que de los mayores diagnósticos que tengamos en Colombia en cuanto a enfermedades de salud mental están los trastornos mentales por consumo de sustancias, ¿cierto? En donde las principales pues está el alcohol, está Que se ha lo minimizado mucho, pero ha que traído... incluso como cosas como el alcohol y el tabaco que son socialmente aceptadas, ¿cierto? No a diferencia de otros tipos de sustancias, pues digamos es que es el primer contacto que puede haber con sustancias, ¿cierto? Ajá. Entonces, dejar claro, es una enfermedad, sí, que cada uno pues tiene su punto de quiebre. La familia es fundamental. Si alguien que está escuchando este podcast o alguien de su familia está pasando por un proceso de esos, más allá de que se sienta culpable o no, es que se movilice o reflexione ante esa posibilidad de, bueno, ¿yo qué voy a hacer? O a dónde puedo acudir o qué está en mis manos para aportar al propio proceso o al proceso de esa persona que pertenece a mi entorno para que se vaya, pues, digamos que todo mejorando. El tema de salud mental no es exclusivo para los psicólogos, por eso pues el día de hoy quisimos traer a Valentina, pues ella es trabajadora social y queremos destacar ese rol porque ese trabajo que ustedes hacen con familia es muy bonito. Sabemos que a veces es frustrante, que hay procesos que van súper bien, pero por dinámicas familiares pues no se da, ya lo hemos hablado en otros momentos, no hay persona perfecta, no hay familia perfecta, no hay papá perfecto, mamá perfecta, hijo o hija perfectos, pero que a pesar de todo eso, pues digamos que hay muchas personas que quieren llevar esos procesos de la mejor manera. Entonces los queremos invitar y las queremos invitar a que reevaluemos y reflexionemos este tipo de circunstancias y esos roles que estamos trayendo o que estamos ejerciendo en nuestros hogares y cómo nosotros también podemos aportar de manera pues muy bonita y muy valiosa a una vida. Entonces, vale, no, para cerrar, darte las gracias de verdad, esa experiencia pues que has tenido en tu trabajo. Para nosotros es muy valiosa que vengas acá, nos hables un poco acerca de eso y esperamos pues que a todos les haya gustado. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos en el siguiente video de Diversamente Podcast. Mi nombre es Fernando, nos vemos. Gracias.